ante el pueblo de la nación, ante vuestro superior y ante Dios nuestro Señor. Juráis a la patria seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la vida. Hola. Hola, buenas noches, José, ¿cómo está? Bien, estoy probando un audífono con micrófono. No sé si me escuchas bien, Gustavo. Yo lo escucho bien. El tema de los audífonos con micrófono, no sé usted cómo me está escuchando. Por ahí, si sale bien, si se pierde la voz. No, se ve que no. Perfecto, pero no sé ustedes. No, nosotros lo escuchamos bien. Hasta ahora lo escuchamos bien. Bueno, listo, Gustavo, entonces. Bueno. Para adelante, ¿no? Bien, bien, José. Buenas noches, bienvenido a Sí Juro, programa Malvinero. Y bueno, contento de tenerlo esta noche aquí en nuestra emisión en vivo. Sí, a mí también, para mí también es un gusto. Te aclaro, Gustavo, no me ofrezco, pero tampoco me niego. Así que mientras sea reconocer y dar a conocer lo que ha hecho mi gente, yo estoy dispuesto. Bueno, desde ya muy agradecido en nombre, bueno, de los que hacemos el programa y en nombre de la gente que está del otro lado escuchándonos y como todas las noches acompañándonos en cada relato de cada uno de los veteranos que han pasado por nuestro programa. Soy todo oídos y escucho preguntas. No sé cómo querés que lo hagamos. Le voy a pedir que se presente y que bueno, que arranque con la historia que tiene sobre lo que fue el combate de Top Malo House. Perfecto. Bueno, soy oficial de ejército. Me retiré con el grado de teniente coronel. Y durante toda la vida, antes de Malvinas, en esos 11 años, desde que egresé hasta el momento de la guerra, hice todo lo que se podía hacer para tratar de prepararme para ese momento. La realidad es que nuestra unidad fue creada específicamente para la guerra. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto, José, perfecto. Nosotros, los comandos, voy a empezar por qué son los comandos. Creo que en particular para la gente que no es de las fuerzas, los comandos son oficiales y suboficiales de las distintas fuerzas armadas, no solo de ejército, sino también de Fuerza Aérea, de la Marina, de Gendarmería, de las fuerzas de seguridad. Muchos de ellos han hecho el curso de comandos con nosotros. El curso de comandos prepara a cuadros oficiales y suboficiales, pero para cumplir misiones especiales, más difíciles y más duras que de lo que ya son las misiones naturales de la guerra. Por ejemplo, infiltrarse detrás de las líneas enemigas, sobre objetivos críticos, actuar dentro del dispositivo enemigo y tratar de
que las acciones que hacen los comandos generen eventualmente, si es posible, un cambio en el rumbo del conflicto. ¿De qué manera? Por ejemplo, eliminando al comandante enemigo. Buscar dónde está, que normalmente operan en un puesto de comando rodeado de gente, y tratar de, ¿qué es lo que hacen los norteamericanos con la gente de los terroristas? Los van buscando de uno y los ejecutan donde los encuentran. Eso es actuar sobre objetivos estratégicos. Bien. Para eso hay que prepararse con mucho más entrenamiento y mucho más medios que las fuerzas que no son comandos. Eso implica entrenamiento, pero en el caso particular de Argentina y del ejército previo a la guerra, los comandos, al ser éramos llamados los locos de la guerra. ¿Por qué? Porque teníamos, a pesar de estar en distintas unidades, no de comandos, las unidades de comandos no existían hasta ese momento, aunque parezca mentira. Claro. Los comandos en las unidades donde estábamos nos destacamos por buscar siempre prepararse, pero lo más cerca posible de la realidad para la guerra. Esto implicaba, naturalmente, ya la milicia debería ser una actividad de riesgo, implicaba más riesgos y también más posibilidad de tener accidentes. Y los accidentes para los jefes de las unidades comunes eran un problema para los ascensos. Entonces, en realidad, en lugar de nosotros, al generar más entrenamiento de los soldados y conscriptos que teníamos, en lugar de ser bien visto, se consideraba un problema. Esa es la razón por la cual nos decían los locos de la guerra, y además trataban de mantenernos un poquito apartados para que no provocáramos problemas. Pero llegado la guerra, ¿qué pasó? Se necesitaba gente para actuar de esa manera. Por eso, a las apuradas, y ya iniciado el conflicto, se armaron las dos compañías de comandos, con comandos que estaban distribuidos en el continente, en distintas unidades. La 601, la compañía de comando 601, empezó a actuar a órdenes del mayor Castañeto en aquel entonces, y fue la primera que llegó a las islas, a mediados de abril. Pero quedábamos muchos comandos en el continente que no veíamos ninguna posibilidad de actuar. La realidad es que estábamos muy molestos, a tal punto que en el caso mío y de un compañero de promoción mío, Tomás Fernández, que fue también a la 602, llegamos a pensar en cometer un delito militar, un delito de abandono de destino, irnos de nuestras unidades y tratar de colarnos en algún avión desde Comodoro Rivadavia que cruzara las islas. La idea era que si hacíamos eso nadie nos iba a mandar de vuelta y por lo menos nos íbamos a probar en combate. Mientras tanto, no sabíamos que después de varios días, casi un mes y pico, el entonces Mayor Rico, también urgido por este tema. ¿Hola? Sí, lo escucho. Se escuchó una voz, por eso me interrumpí. Urgido por este tema, Rico tomó contacto con un compañero de promoción de él, el mayor Ángel León, que estaba de ayudante del general Vaquero. El general Vaquero era el oficial de operaciones de todo el ejército. Y le sugirió que se armara una segunda compañía de comandos porque la primera seguramente iba a tener bajas
e iban a necesitar reemplazo. Después de un par de días de insistir, logró ser aceptada la propuesta y empezó con el armado de la compañía de comandos 602. Acá es importante, Gustavo, tener clara la cronología de nuestra fracción. ¿Por qué? Porque cuando fuimos llamados y estábamos en nuestras casas viendo la guerra por televisión, Sí. era el 23 de mayo, domingo 23 de mayo. Y después de la secuencia que les voy a contar, mi gente, mi fracción, a mis órdenes, entró en combate el lunes 31 de mayo detrás de las líneas inglesas. En 8 días salimos de nuestro confort del continente y ya estábamos, cuando entramos en combate detrás de las primeras líneas inglesas. Eso marca, en 4 días, como digo siempre, no se puede generar un liderazgo. Eso marca que el profesionalismo y la valentía, el coraje de mi gente estaban muy por encima de la capacidad del jefe que tenía. Esa es la cronología, esa es la secuencia. Si querés vamos O sea que entrando en cada uno. O sea que el 31 de mayo ya estaban infiltrándose tras las líneas enemigas. No, nos habíamos infiltrado el 29. Perdón, el 29. Sí, nosotros fuimos alistados o llamados el 23 de mayo. Entre el 23 y el 25 nos estuvimos recibiendo a la gente. Yo estaba en Córdoba, en mi casa. Saludé a mi señora y a los 2 chicos que teníamos en ese momento y me fui a tratar de conseguir un lugar en un avión de aerolíneas al aeropuerto de Córdoba. Claro. Así que el domingo de la noche estaba en Buenos Aires y pidiéndole a mis suegros que vayan a juntarse con mi familia para que no estén solos, ¿no? Claro. Pero los dejé y aparecí en Campo de Mayo el domingo a la noche. Bueno, entre el domingo a la noche y el martes 25, fuimos recibiendo al resto de la gente que iba llegando de distintos lugares del país y nos organizamos. La suerte que tuvimos es que los 3 jefes de fracción, los 3 jefes de sección de la compañía se dividió en 3 secciones, éramos compañeros de promoción. Así que Andrés Ferrero era uno y Tomás Fernández era el otro. Nos juntamos y empezamos a seleccionar dentro del listado de la gente, en unos 40 hombres, quién iba a ir con cada uno. Sabíamos que con Rico no íbamos a ir a desfilar precisamente, así que era urgente integrarse lo antes posible. Claro. Imaginen, los que no son militares, imaginen si en un equipo de fútbol es muy importante la integración, cuanto más cuando la materia prima a emplear es la vida y no una pelota, ¿no? Exactamente. Eso hizo que eligiéramos cada uno a quien en algún momento se nos había cruzado en algún destino, o éramos amigos o éramos conocidos. La ventaja, entre comillas, de eso era acelerar la integración. La desventaja, entre comillas, también después es que, por lo menos en mi caso, si yo me hubiera elegido a alguno de mis amigos, tal vez estarían todavía conmigo. Claro. Bueno, eso fue hasta el martes 25 de mayo. El miércoles 26 llegamos a Comodoro Rivadavia y ese mismo día intentamos realizar un cruce. Falló y a mitad de camino nos tuvimos que
menos de mitad de camino, te da la vuelta porque los pilotos decían que era alerta roja, no sé cómo la habían denominado, pero te damos la vuelta. Pero habíamos salido de Comodoro, en lugar de volver a Comodoro, volvimos a Río Gallegos. Y al día siguiente, el 27 de mayo, sí, empezamos el cruce. El cruce, créanme que el Hércules iba a menos de 4 metros de la superficie del mar. Había olas que alcanzaban a tocar la panza del avión. Qué bárbaro. A tal punto que en un momento Rico le dijo a los pilotos: "Che, hijos de puta, esto es un avión, no una lancha". Pero realmente brillante, esos tipos brillan. Porque además el Hércules es un mazacote muy fácil de detectar y de individualizar y de poner para combate, porque su velocidad es no mayor a 300, 400 kilómetros por hora. Claro. Esa masa, 400 kilómetros por hora, cualquier misil le puede pegar y lo destruye, ¿no? Bueno, pero estábamos cruzando. A 2/3 del camino, los pilotos dijeron que había estaba teniendo líquido hidráulico y que iban a pegar la vuelta. Rico les pidió que no, que por favor, cómo lo podíamos resolver, y había varios latas de líquido hidráulico dentro del avión, así que hicimos una pequeña cadena humana y uno de nosotros, el más pequeño, que era Mauricio Fernández Funes, pudo meterse en el hueco donde se podía cargar el líquido hidráulico y fuimos cargando a medida que tardía, y así pudimos llegar a las islas. O sea que el 27 de mayo, ya al atardecer, llegamos a las islas, a la isla Salvador. Por favor, ustedes, si me quieren parar y preguntar, no hay problema, le damos... No, por favor, venimos bien y interesante todo lo que está contando. Lo que sí, bueno, le voy a preguntar qué fue llegar a las islas para ustedes que estaban entrenados, se entrenaban continuamente para defender nuestra patria, ¿no? Fue muy contradictorio. Cuando nosotros salimos, igual que teníamos la misma información que tenía el resto del país, es decir, no era la real. Claro. Era una visión exitista, y nos encontramos de repente con una situación completamente diferente, ¿no? No conocíamos el terreno, obviamente, no estábamos aclimatados tampoco, porque recién llegábamos, y vimos en el aeropuerto gente que corría para un lado, para el otro, gente que trataba de conseguir algo de lo que traíamos en el avión, porque ya empezaban los problemas logísticos, ¿no? Claro. Realmente fue un impacto esa imagen. Después nos fuimos a juntarnos con la 601, así que estuvimos intercambiando información, nos pusieron al tanto que los británicos estaban avanzando sobre la capital y que el tema no era como se estaba presentando en el continente. Bueno, después de todo un análisis de Rico y Castañeto poniéndole en situación a Rico, Rico tenía y tiene una capacidad, una visión estratégica superlativa y fuera de toda lógica, ¿no? Claro. Él ya, habiendo escuchado la situación que le transmitía Castañeto, hizo una apreciación de situación, así se llama en el ámbito militar, de cómo iba a terminar esto, y llevábamos horas nada más en las islas, y realmente estuvo ahí de cómo finalizó, cuáles eran las unidades británicas que se iban a acercar
al intento de toma de la capital, de las alturas, etc., ya lo había visto con una claridad impresionante, ¿no? Un visionario, como quien quiere decir, ¿no? Sí, porque pero es un tipo, es un fuera de serie en ese sentido. La preparación de él no era ni es solamente militar, sino que es filosófica, estratégica. Tenía claramente, él y Castañeto también, Sí. tenían claro que no existe una guerra que se gane defendiendo. Nunca. En la historia militar jamás una guerra se ganó defendiendo. Entonces, la intención de ellos, de Castañeto y de Rico apenas llegado, era hay que generar acciones ofensivas. Claro. Bueno, en ese ida y vuelta, Rico logra tener contacto con el mayor Gaudoli, muy amigo de ellos también, otro hombre brillante, ya falleció, pero era uno de las mentes más claras que había en la isla. Pero eran mayores, y en la isla había 3 generales, así que bueno, esas estupideces de la jerarquía también hicieron que no se les prestara mucha atención. De cualquier manera, Rico enseguida, a través de ese contacto, se hizo presente en el comando de una de las brigadas y me llegó a mí, que era el jefe de la primera sección, para recibir la primera misión que nos iba a imponer en la brigada. ¿Por qué hablé de qué son los comandos? Yo les decía, ser utilizados para tratar de generar un cambio en el rumbo del conflicto. Bueno, llegó la primera misión, la que recibí yo, y que es la que les voy a transmitir ahora, tenía una serie de problemas y de mal empleo de una unidad de comando. La misión era tomar la altura del Monte Simmons, una altura de unos 700 metros que está en el centro de la isla Soledad, llegar a la cresta del monte, seguramente de ahí, y de hecho fue así, vamos a tener una buena visión del resto de la isla, y transmitir la información sobre los movimientos británicos hacia el puerto argentino. Esto es una misión típica de exploración. Claro. Una misión de exploración implica llevar equipo liviano, mínimo personal y mucho encubrimiento. Bueno, ahora era que tenía que salir con toda la sección, éramos 13 hombres, desplazándonos por el centro de la isla de Vida con 2 helicópteros. Los problemas eran importantes. A tal punto que en un determinado momento, eso ya me interesa más acá en el continente, Rico le dijo al general, al comandante de brigada, que con esa misión le iba a hacer perder la mejor fracción que tenía, la mejor sección que tenía. Ahí me enteré que según Rico mi fracción era la mejor. Pero realmente era muy bueno. La selección que había hecho, yo en particular, eran los mejores. Recibimos la misión y simultáneamente, después de recibir la misión, teníamos que recibir la situación del enemigo a través del oficial de inteligencia de la brigada. No tenía la menor idea de dónde estaba el enemigo. Cuando yo expongo esto, y tengo un PowerPoint para darle un poquito de menos dramatismo, sí, muestro una carita, esas como las que aparecen en los memes, sonriendo, que el responsable de inteligencia me dice: el enemigo está por acá, y con la mano la mueve alrededor del 70% de la isla Soledad. Obviamente, para hacer una misión de infiltración, no conocer la información del enemigo implica aumentar significativamente el riesgo, ¿no? No había cartografía propia de las islas, así que nos entregaron cartografía inglesa con muy poco detalle. Y bueno,
A partir de ahí empezamos la preparación de esa noche, la planificación para poder salir al día siguiente. Ya estamos en el viernes 28 de mayo, ese fue el día que recibí la misión, 28 de la tarde-noche. Yo tenía dos tipos, todos eran brillantes, pero dos en particular eran Horacio Losito y Luis Brun. Son los que se quedaron hasta las 2, 3 de la mañana, sabiendo que al día siguiente a las 6, 7 íbamos a salir, planificando, preparando, viendo lo que teníamos que llevar, organizando a la gente. Eran los que estaban mucho más frescos que yo en el manejo de comandos. Gustavo, yo vení de la Policía Militar de Córdoba. No quiero ser autorreferencial, pero para que tengan una idea del mal empleo en la paz del elemento humano, yo era en ese momento paracaidista, comando y montañés. Como paracaidista había estado en el equipo de competición de ejército, o sea que inevitablemente estaba entre los 10 mejores paracaidistas de la fuerza. Qué bárbaro. Pero cuando me salió el pase de la montaña, estaba en Las Lajas, en el 81. En el 81. Me salió el pase a Córdoba. En Córdoba había 3 unidades de paracaidistas, 2 de infantería. A las unidades a las que yo podía ir, me salió el pase a la Policía Militar de Córdoba. O sea, 0 paracaidismo, 0 montaña, 0 comando. Claro. De todos modos ahí hice la gran amistad que tuve con el turco Herbert, con Mateo Herbert, que después iba a integrar mi fracción, y a tal punto era tan bueno Herbert que Herbert llegó a la Policía Militar como sargento primero. Había 4 suboficiales más antiguos que él, y sin embargo el que quedó como encargado de la compañía de Policía Militar, de toda la compañía, fue Herbert. Y los suboficiales más antiguos que él le decían mi sargento primero. Esa era la capacidad de mando que tenía mi amigo en aquel entonces. Qué bárbaro. Bueno, y tuvimos la mejor unidad de Córdoba, por encima de los paracaidistas. Los soldados, los policías militares soldados míos, nuestros, del turco mío, habíamos hasta practicado tiro de combate de guerra nocturno sobre blancos electrónicos que habíamos armado nosotros mismos con nuestras manos. A tal punto los entrenamos que podían hacer tiro nocturno con munición de guerra sin tener accidentes. Eso era el nivel de entrenamiento al que habíamos llegado. Además de la actividad de policía militar, ¿no? Pero cuando salimos al terreno los empleábamos como tiradores, no como policías militares, ¿no? Bueno, pero volviendo a Malvinas, recibimos la misión y nos preparamos para iniciar el movimiento al día siguiente. El sábado 29 había problemas con el combustible, así que en lugar de salir bien a la madrugada con las primeras luces, salimos a la media mañana con 2 helicópteros para tratar de llegar al Monte Silo. Los 2 helicópteros eran 2 Bell, los típicos helicópteros que habrán visto de 2 palas, y una busta que lo escoltaba a los 2 helicópteros, a los otros 2 helicópteros. En los helicópteros, en los Bell íbamos la fracción dividida en 2. La fracción te quiero contar quiénes eran. Yo era jefe de la sección, el segundo jefe, teniente primero, te voy a dar los grados de aquel entonces. Sí. Teniente primero Horacio Losito, el opción de inteligencia, teniente Luis Brun, que recién había llegado de
de la Antártida, cuando fue llamado estaba en el periodo de licencia post llegada de la Antártida. El radiooperador, que no era de comunicaciones, pero no teníamos oficial de comunicaciones, era el ingeniero, teniente primero Gatti, el tirador especial, teniente Espinosa, Ernesto Espinosa, el auxiliar de MAG, y ahí está una de las características de los comandos. El auxiliar de MAG era un oficial, y el apuntador de MAG era un suboficial. El apuntador era Bert, Mateo Bert, sargento primero, y el auxiliar, el que llevaba el balizón con la munición, era el teniente Martínez. Eso marca cuál es el empleo de los comandos. El que mejor sabe hacer una actividad es el que toma esa actividad, más allá de su jerarquía, ¿no? Claro. El vaquiano y navegante era el sargento primero Higuero, que no era de la 602, era de la 601 y era el único que ya llevaba más de 40 días en las islas, entonces conocía el terreno y ya medianamente podía guiarnos. Nosotros estábamos completamente ciegos, ¿no? El sargento primero Medina, tirador, tenía el fusil y punto. El apuntador de Mazacote y Talaza, sargento primero Castillo. El paramédico, sargento primero Pedroso, enfermero. Y teníamos agregados dos suboficiales que no eran comandos, pero que eran especialistas en blow type. El cabo Valdivieso y el cabo primero Delgadillo. Delgadillo. Cabo Delgadillo, conocido tuyo, de tanto. Sí, hemos estado compartiendo en Salta. Un gran tipo. Sí, sí. Se prendió a la fracción como uno más, como si hubiera hecho el curso de comando. Un guerrero con un coraje mayúsculo. El único defecto es que era de caballería, pero bueno, eso puede ser perfecto, ¿no? Casi todos éramos infantes, así que por eso la gastada que le quedó siempre acá. Qué grande. Bueno, y sí, en los años de infiltración, los helicópteros pudieron llegar al pie del Monte Simmons, nos dejaron ahí y salieron y volvieron a la ciudad. Para que tengan una idea, el Monte Simmons, entre el Puerto Argentino y el Monte Simmons hay unos 50 kilómetros. Los ingleses ya estaban haciendo el cerco sobre la ciudad, así que hemos pasado por encima de la primera línea de ellos. Y a tal punto que después nos enteramos que habíamos pasado por encima de un puesto de observación inglés, un oficial y un suboficial, una pareja, que creyeron que los habíamos visto de tan cerca que pasamos. Pero la realidad es que no los vimos. Ellos sí nos vieron y nos vieron descender al pie del Monte Simmons y empezaron a transmitir la información de dónde estábamos nosotros. Cuesta creer esto, pero el hecho de que estuviéramos detrás de las primeras líneas generó, y éramos nada más que 12 hombres, generó un freno el avance inglés porque como doctrina ellos no dejan en la medida de lo posible el enemigo detrás, así que la prioridad antes de continuar el avance era ponernos a nosotros fuera de combate. Mientras tanto nos dejaron al pie del Monte Simmons y escalamos muy duro, el esfuerzo nos dejó muy agotados. Calcular que son 700 metros de diferencia de altura entre el pie de la elevación y la cresta, tardamos unas 7 horas, 8 horas. Dios mío. Esto es porque, para los que no conocen el terreno, la turba es como es como estar pisando un colchón de una pluma lleno de agua. Uno lo pisa, el pie se hunde, se moja, el agua entra por arriba del bolsillo y después saca el pie y el terreno vuelve a tomar la misma ubicación que tenía, no es que queda hundido,
Esa es la característica de la época. Pero eso hace también que los desplazamientos sean mucho más pesados y agotadores. Bueno, pero finalmente quedamos a la altura, la visión era perfecta hacia donde estaban los ingleses, nos sorprendió por nuestra falta de situación de dónde estaba el enemigo, la cantidad de movimientos aéreos, de helicópteros con cara externa, de un lugar en que pudimos ubicar, que se llamaba Tilinlet, hacia las cercanías, hacia las alturas que están alrededor de Puerto Argentino, que después fueron conocidas por los combates, ¿no? Monte Kent, Harry, Claro. todas esas alturas. El movimiento incesante, cañones, cajas, que suponemos que eran munición de artillería, cargas externas con helicópteros Chinook, que son los de doble pala, son helicópteros de carga, y iban y volvían, y desplazando permanentemente. Esa información la pudimos transmitir durante unas horas hasta que creemos que fue detectada la frecuencia y fue bloqueada por los británicos. De cualquier modo, al anochecer pasó un helicóptero nuestro, lo conocimos por la franja amarilla, cerca, y ahí pudimos establecer contacto radial con el helicóptero también. Era un helicóptero que llevaba gente de la compañía Comando 601 hacia la otra isla, y le pudimos completar la transmisión de esa información que habíamos ido acumulando durante la tarde. La realidad es que esa noche cayó la primera gran nevada sobre las islas, en particular el monte, después se ve de lejos totalmente blanco. Si no se sufre esa situación, no se puede entender, Gustavo. Claro. Recibir la nieve sin ninguna cobertura, porque no podíamos ni armar cartas ni prender fuego, y estar con temperatura bajo cero durante la noche, con la nieve cayendo, se hace muy, muy, muy complicado. Dios mío. Cuando amaneció el domingo, además de tener la rota congelada, ya tenía alguna de las personas vigentes con principios de congelamiento. Eso generó un pequeño análisis de situación que hice con un par de oficiales míos. Bruno y Rosito querían ir hacia Tilinlet en una misión suicida y tratar de romper algo. La realidad es que no era la misión y yo no quería perder en el primer enfrentamiento, aunque después sucedió a toda mi fracción. Así que tomé la decisión de iniciar el repliegue hacia Fitzroy, que quedaba más cerca del puerto argentino del lugar donde estábamos nosotros, unos 25 kilómetros. Bueno, empezamos a preparar todo. Ese domingo, durante todo el día, nos desplazamos hacia el pie del monte y empezamos, sin conocer el camino, a tratar de rumbear hacia Fitzroy, pero guiándonos por la brújula y la carta, porque no conocíamos el terreno. Pero eso hizo que, al no conocer el terreno, tuviéramos que cruzar más de una vez distintos arroyos, porque los arroyos se serpentean, pero nosotros teníamos que ir en línea recta. Claro. Eso implicó que estuviéramos mojados de la cintura para abajo. Así que, como habíamos hecho unos 7 u 8 kilómetros, el Duero, su oficial de la 601 que iba con nosotros, me puso al tanto de que había un lugar en el trayecto
una casa que ellos habían explorado en los días anteriores, la casa de Tom Malone House, y que era un lugar donde podíamos eventualmente recuperarnos para continuar el avance del día siguiente. Se estaba haciendo de noche y Brun, que era el Antártico, me dijo, primero, no, mi capitán, yo era capitán. Mi capitán, no vamos a pasar otra noche en esta situación sin perder gente por el clima, ¿no? Así que finalmente el último vuelo que cruzamos con la Tom Malone, unos 50 metros, completamente empapados y hicimos un alto ahí en la casa. ¿Sigo, Gustavo? Seguimos nomás. Por favor, detenete cuando quieras, cuando la gente, los oyentes, lo necesiten. Están atentos escuchando porque los veo que están conectados y están atentos escuchando. Así que seguramente después vendrán algunas preguntas. Bueno, ingresamos a la casa, no prendimos fuego, obviamente, Claro. para no ser detectados, no sabíamos que ya habíamos sido detectados. Los primeros que entraron fueron el Guero y Brun, como no detectaron a nadie, entraron en la casa pensando que podía haber gente, y nos dieron el aviso para que terminábamos de cruzar. Puse guardia mínimo, parejas de guardia por turno, para recuperarnos. La única forma que tuvimos de secar la ropa fue estrujándola y después acostándonos encima para tratar de calentarla y secarla un poco con el calor del cuerpo. No tuvimos mayores problemas durante la noche y a la madrugada del día siguiente empezamos a alistarnos para continuar el avance. Después les voy a contar quién era el enemigo, ¿no? Pero si les parece que seguimos con el combate o les cuento quién era, a quién nos íbamos a enfrentar. Vos me decís. Como usted quiera. Vaya por el lado que sea, o sea, como venía contándonos, que habían entrado a la casa, que iban ocupando las posiciones Bueno, para la noche. Les cuento así después, cuando llegamos al combate ya queda claro quién es contra quiénes, ¿no? Bien. ¿Qué sabíamos del enemigo? Nosotros nada, pero después así, rehaciendo la historia, el 29 de mayo, cuando iniciamos el desplazamiento nosotros, el puesto de observatorio que les comenté, de un oficial y un suboficial, el teniente Haddle, Sí. y el sargento Stone, que además después estuvieron en la fracción que integró el ataque a nuestra gente, nos detectaron y dieron la alerta de que había helicópteros argentinos que estaban insertando tropas especiales al pie del Monte Sinai. Decían tropas especiales porque nosotros no llevábamos cascos, llevábamos boinas. Las boinas. Justamente, fíjate, esto lo sacamos de datos de los británicos. La proximidad del puesto de comando principal del avance británico, el puesto de comando principal es donde estaba el comandante enemigo. Si hubiéramos sabido, estábamos cerca. Si la inteligencia nuestra nos hubiera dicho, acá está el puesto de comando británico, en lugar de estar viendo, podríamos haber actuado. Podríamos haber perdido toda la gente, pero le hubiéramos hecho un daño significativo, ¿no? Claro, porque ellos estaban como observadores adelantados.
Esa pareja sí, Sí. pero además nosotros al llegar al Monte Simo estábamos a menos de 1 kilómetro del puesto de comando principal del avance británico hacia Puerto Argentino. Claro. Si hubiéramos sabido que ahí estaba el comandante británico, o sea, si hubiéramos tenido esa información, que ese era el puesto, que estaba ahí, o cercanía al puesto de comando, eso es algo que tendría que haber tenido ya la inteligencia argentina después de Claro. 10 días del desembarco de los británicos. Bueno, frenaron de la avance y el comandante británico ordenó el aniquilamiento de la fracción mía, ¿no? Las opciones que ellos analizaron eran un ataque aéreo, no lo pudieron hacer porque era de noche y estaba nevando. El fuego de artillería tampoco porque estaba fuera del alcance, así que decidieron asaltarnos con tropas especiales al día siguiente, el 31 de mayo. La tropa especial era el cuadro para el combate en la montaña y el Ártico. Eran, en particular, de los 35 o 40 que conformaban la fracción completa del escuadrón, el jefe inglés, capitán Boswell, eligió 23 hombres. Conformó una sección asalto de 12 hombres, una sección apoyo de 7 y una sección protección de 4. La sección asalto tenía 8 fusiles Armalite, son los fusiles norteamericanos que seguramente habrán visto en las series bélicas norteamericanas. Sí. Lanzagranadas M79 en los fusiles. Los M79 son, seguramente deben haber visto que los fusiles M16 o Armalite tienen como una especie de cañón más grueso abajo del cañón. Abajo del cañón principal. Esas son lanzagranadas M79. La ventaja es que esas granadas tienen un alcance con la lanzagranadas de unos 100 metros, no como las granadas manuestras que no llegan más allá de los 20 metros. Claro. 2 fusiles SLR que son similares a nuestros FAL y todos tenían pistolas 9 milímetros. La sección apoyo, ese fue el mayor golpe de fuego que recibimos, tenía 6 lanzacohetes antitanque, Low 66, un rifle de francotirador L-42, 2 fusiles SLR, 4 fusiles SL-16 Armalite y las pistolas 9 milímetros. Y en la sección protección, 8 fusiles M16 y sus respectivos lanzagranadas M79 y 2 fusiles SLR tipo FAL. Bueno, O sea que... ¿cuál era la cronología del enemigo? La gran diferencia era que llevaban, en lugar de 8 días como nosotros llevamos por primera vez, 8 meses de entrenamiento en distintos lugares de Escocia, Inglaterra y Noruega. Claro. Alta montaña en Gales, media montaña en Gales, alta montaña en Escocia, técnicas de nieve y escalada en Noruega, curso de esquí. Y el punto final de ese entrenamiento, de ese curso, había sido en abril en Escocia, en alta montaña. Así que venían realmente bien preparaditos, ¿no? 8 meses, 8 días. Claro. Esto implica, por la cantidad de efectivos, armamento, entrenamiento e integración del personal, hay fórmulas en el ámbito militar que hacen que se pueda establecer una configuración de fuerzas que no responde a la cantidad de efectivos, sino a esa totalidad de elementos. Eso hacía que, siendo 23 los británicos y 13 nosotros, el poder de combate relativo era de 5 a 1. Bueno,
y volvemos el 31 a la mañana. Estábamos preparándonos para salir y escuchamos ruido de helicóptero. Estábamos ya prácticamente equipados en condiciones de salir. Pensamos inicialmente, no los veíamos, creíamos que eran helicópteros nuestros que venían a buscarnos. La realidad es que el primero que lo pude ver, la casa de Tómalo, era una casa de 2 plantas. En la planta superior estaba Espinosa con su fusil de mira telescópica, Brun, Gatti, Pedrosa y Castillo. El que alcanza a ver a los ingleses desplazándose es Espinosa con su fusil de mira telescópica y pega el grito, son ingleses, y recibe en ese momento un impacto después nos enteramos a través de un libro inglés el año pasado, el sargento Groves era el francotirador de la fracción inglesa y alcanzó a ver el brillo del fusil de Espinosa en la ventana y desde la posición que tenía abrió fuego, pero el tiro pegó en el marco de la ventana. Esto lo dijo el mismo inglés, ¿no? Y al lado de Groth estaba el sargento sargento Stone. Y Espinosa, a su vez, vio el brillo del movimiento del fusil de Groth y le tira. Hace puntería, le tira y el tiro de Espinosa le pega en el pecho, ¿verdad? Y el que cuenta esto es el sargento Stone, que dice que después el tiro de Espinosa lo que vio fue las piernas y los brazos de Groth cuando caía hacia atrás. Como si hubiese sido así en una película un duelo de francotiradores. Qué bárbaro. Estos primeros disparos hacen que Boswell, el capitán Boswell, el jefe de la fracción inglesa, ordene el poder de fuego máximo que tenía. Desde los distintos grupos, el grupo Asalto y el grupo Apoyo, ¿no? Los lanzacohetes impactaron directamente sobre la casa hasta el punto que uno de ellos explota adentro y hace que el techo completo de la casa salte, caiga a unos 10 o 15 metros a un costado. Y creemos, esto es comentario de Gruen, creemos que uno de los proyectiles impacta directamente, no sabemos si una granada, de 279 impacta en el pecho de Espinosa y explotan las 2 granadas que tenía en su correa. Esquilas de esas explosiones son las que hieren a Brun en el brazo, en las manos, porque se hizo el gesto de taparse la cara con las manos, de vestir las caras en la mano y en el omóplato derecho. Y la onda expansiva lo tira por una claradora, una ventanilla que había y cae ya sobre el terreno, 5 metros de altura, pero se levanta y sigue con motivo. Gatti se tira a través de antes de la escalera que da un aro de fuego nada más, y el resto de la fracción, gracias al freno que le generó los tiros de Espinosa, logramos salir todos de la casa. Heridos algunos, pero todos salieron. Lo que genera que el movimiento británico se detenga un poco es que salimos a chocar, no a escapar, sino a chocar. Después en desplazamiento, el avance del combate, el poder de fuego que era realmente increíble de los británicos hace que nos empecemos a desplazar
hacia el arroyo, estaba detrás nuestro. El escalón asalto, viendo la casa de frente, empieza a cerrar el cerco por la derecha y el escalón apoyo por la izquierda, y ahí es donde se producen los combates prácticamente casi cuerpo a cuerpo, ¿no? En distancias muy cortas. El escalón asalto que iba por la derecha de ellos, o sea, por la izquierda de la casa, que es donde estaba la mayor parte de la infracción, es el que es recibido por el fuego de la ametralladora de Bert, y que los frena, y Medina le había caído herido. Medina tenía 2 heridas, una le había sacado 5 centímetros de peroné, así que no podía, se tenía que desplazar arrastrándose, y Eduardo le pega el grito que se quede ahí, que él lo va a cubrir con el fuego de la mano, abre fuego, y eso hace también que el fuego inglés se centre sobre el Bert, que era el mayor volumen de lo que estaban recibiendo, y según cuenta Medina, un lanzacohetes se explota delante de él, y la onda explosiva lo rompe completamente por adentro. Y digo por adentro porque yo recuperé el cuerpo de él después del combate y no tenía heridas externas, pero no tenía, el cuerpo no tenía estructura, era como levantar un modelo. Dios mío, qué bárbaro. Realmente duro. Bueno, siguió el combate, Losito ya había puesto fuera de combate a un par de integrantes de la fracción inglesa. Losito estaba del lado derecho de la casa, o sea, izquierdo, enfrentando el escalón apoyo con otra parte de la fracción, y es el que algunos habrán leído. Él siguió combatiendo y empezó a dejar de disparar cuando estaba perdiendo conocimiento por la pérdida de sangre. Ya tenía 3 heridas, así que no alcanzaba a divisar la figura. En ese momento ya no quedaba casi gente tirando del lado nuestro, había disminuido sensiblemente el volumen de fuego, porque habíamos quedado sin munición, o estaba más del 50% de la camioneta estaban heridos o muertos, así que ahí mismo ordené el alto el fuego. ¿Cómo? Y ahí empezó el post-combate, ¿no? Claro. ¿Cómo era Esber? ¿Cómo lo describiría? ¿Cómo? No te escuché esto. ¿Cómo era Esber como combatiente, como camarada? Bueno, ¿cómo definirías a un entrañable amigo? Yo rescato todo del turco, porque el turco era del arma de ingeniero. Si hay un arma sufrida en el ejército, es el arma de ingeniero. Son los que hacen los puentes, Claro. que tienen que llevar al hombro partes del puente de hierro pesadísimas, y sin embargo siempre predispuesto. Es un tipo que cuando estábamos por salir, estábamos preparándonos el lunes antes del combate, había uno de los integrantes de la patrulla, que realmente no me acuerdo quién era, que dijo: no tengo medias secas para poder ponerme. Y fíjate, en esa situación, si algo uno guarda, son las prendas secas o la comida, para Claro. poder, porque uno no sabe cuándo va a volver a tener apoyo logístico. Exacto. El turco sacó su último par de medias secas de la mochila y se lo entregó había hecho el comentario. Qué bárbaro. Y además un tipo con un buen humor, con un ánimo que levantaba el ánimo y todo. El Espinosa y Eduardo, justamente los dos bajas, los dos muertos,
eran el alma de la fracción, eran el espíritu de la fracción. Siempre una sonrisa, siempre un chiste, siempre una de las frases que lo caracteriza siempre, lo caracterizó Spinoza entre sus compañeros de promoción, es "contá conmigo". Cada vez que alguien le preguntaba o le decía algo, la respuesta de Spinoza era "contá conmigo". Así lo definían Qué bárbaro. sus camaradas. Como... Eh, Qué bárbaro, qué historias, qué gente que hemos tenido en esta gesta, qué soldados y qué valientes. Tengo el detalle de las bajas y los heridos. Fallecidos, Espinosa y Esber, heridos, los cito: herida profunda de esquila de granada de 40 milímetros, herida de bala en el muslo derecho y heridas varias por esquila. Brun, corte profundo en la frente, por esquirlas, contusiones por la caída de 5 metros, estaba parcialmente ciego, heridas en la espalda por esquirlas de la granada de 40 milímetros. Brun llegó a mis pies, fue una de las razones también por las que dije esto no puede seguir. Estaba bañado en sangre, realmente era sangre en la cara, en la espalda, en las manos. Martínez había recibido un tiro en el pie y no se había dado cuenta. Se dio cuenta porque cuando caminaba salían borbotones de sangre de adentro del boceí. Medina, bueno, ya les conté, tenía fractura expuesta en la pierna, había perdido 5 centímetros de peroné. De hecho, no lo tiene todavía, así que su pierna izquierda se apoya en la tibia, nada más, porque si uno ve, yo he visto las radiografías y hay una distancia de 4 o 5 centímetros entre una punta y otra de los restos del peroné. El Lloro había recibido una herida de bala en el pecho y Valdivieso tenía heridas menores en las piernas, en los miembros inferiores. Tengo el listado de las condecoraciones, pero en este punto yo siempre comento que si hay algo que un soldado profesional valora mucho más que las condecoraciones, son las cicatrices de sus heridas. Claro. Y fíjense si los míos no se ganaron esas condecoraciones. Y además el reconocimiento del subalterno y del enemigo. No sé si lo voy a poder leer completo, porque me cuesta, me emociona mucho, pero tengo lo que dice un subalterno en mi fracción y después lo que dice el enemigo. Cuando vos quieras, lo leemos, Gustavo. Sí, por favor, adelante. Aquel entonces teniente Sánchez Marino fue uno de los helicópteristas que nos introdujo y nos llevó al pie del Monte Simo. Él cuenta, después de la guerra, le escribió algunos libros, y en uno de los escritos de él, que yo rescaté, dice: los comandos entumecidos como estaban, saltaron y ocuparon posiciones mientras ayudábamos a bajar la carga que llevaban. Intercambiamos una mirada con los hitos. Lo busqué a Espinosa con la vista, pero no lo encontré, todo en cuestión de segundos. Pulgar levantado de jefe de patrulla, chequeo rápido de las otras aeronaves y emprendemos la vuelta. Mientras despegaba veía a los hombres aplastarse en el terreno y sentirse un nudo en la boca del estómago. Yo estaba regresando si la suerte me acompañaba y en 40 minutos estaría de vuelta en el cuartel de los Royal Marines, comería algo bueno y dormiría bajo el techo. Mientras ellos empezaban una misión en el corazón de la zona enemiga. En la guerra de Malvinas me convencí de que los comandos eran y son la mejor tropa que tiene el ejército. Allí los estaba viendo enterrados bajo su mochila, apretando los fusiles y dando inicio a una larga tarea de reconocimiento en medio del frío polar
que terminaría en una carnicería porque no consiguieron salir. Una matanza donde venderían cara su vida frente a la mejor tropa que el enemigo encontró para atacarlo. Otros narrarán lo que ocurrió después de que yo lo dejara en el Monte Simmons, pero son pocas las cosas que admiro más que este coraje silencioso, sin espectadores, sin recompensas, solo porque se debe cumplir con la misión. Aterrizamos y fuimos a tomar café atosigados de adrenalina. Yo seguía pensando en los hombres que en ese momento se movían dentro del campo enemigo. Siempre me pregunto si vale la pena contar estas cosas en este país caníbal, donde algunos son capaces de acusar de maltrato a otros pobres diablos que sufrieron tanto o más que ellos, donde nadie sabe nada de Espinosa ni de Huerta. Veo a mis hijos dormir y pienso en las hijas de Agni. Agni le decían Espinosa. Las noches que habrán esperado la caricia del padre y se me oprime el pecho. Creo que hay que contarlo para que no se pierdan sus nombres, para que no se pierda esta historia de coraje, para que al menos alguien oiga hablar alguna vez de los que pelearon a muerte en Tatman House. Seguido, Gustavo, por favor. Hola. Sí, realmente emocionante, realmente emocionante. Dame un poquito de tiempo para acomodarme. Por favor, ni lo dude. La verdad que bien reflejado y qué hermosas palabras, lo que escribieron. Nos deja ese silencio y ese dolor, ¿no? Porque somos muy pocos, y digo somos porque me incluyo en esto, que recordamos a nuestros héroes, que recordamos a nuestros valientes guerreros, como decimos siempre acá. Voy a tratar de leer. ¿Tengo tiempo? Sí, todo lo que quiera. Ahora te voy a leer, y ya creo que con esto vamos a ir terminando, los comentarios de dos integrantes del grupo enemigo. Bien. Uno es un suboficial, un jefe de uno de los escalones. Él cuenta en un libro, dice, un argentino había sido herido en su rodilla derecha, justo arriba de la rodilla, en realidad en su muslo derecho y debajo de su costilla, debajo de su caja torácica. Otro argentino había sido herido en su hombro derecho, en su mano derecha y en un costado de su cara. Y estaba todavía consciente, lúcido y muy activo. En realidad, para hacerle justicia, era un hombre sumamente valiente. Lo digo con toda honradez, tenía muchísimo coraje porque a pesar de que todo estaba explotando a su alrededor, allí estaba de pie, dando tanto como recibía. El capitán Boswell dice, dimos unos pocos indicios de nuestra presencia ya que espantamos algunas ovejas. Por accidente, obviamente, porque tropezamos con algunas de ellas. Éramos un grupo de profesionales preparados para lo que pasó. Los argentinos compensaron sus errores con su valentía. Sé que ciertamente no les faltó valor. La primera advertencia que tuvieron los argentinos en nuestra presencia, dice él, ¿no?, fue la explosión de un edificio alrededor de ellos. Pudieron salir de la casa y todos la abandonaron con excepción de un francotirador que había entre ellos. Salieron todos con sus armas y lucharon con ellas hasta que no pudieron más. Bueno, Qué bárbaro. y finalmente
la parte, el privilegio de la, que me ha dado la vida. Yo termino cuando es visual la charla, con la imagen de una señorita, una niña, se llama Tatiana Fer. Es el fruto de mi primera nieta, y es el fruto del casamiento, del matrimonio de el hijo de Turco Herbert, que se casó con una de mis hijas, y mi primera nieta es de ese matrimonio. ¿Cómo son las vueltas de la vida, no? Es un privilegio, la verdad que es. Totalmente. Totalmente. Y además es tan parecido al Turco que cuando lo tengo acá, riéndose, dándose de risa en casa con la familia, es como tenerlo al Turco corregido a montado. Porque además este es oficial de ejército, es comando y paracaidista, igual que el padre, igual que yo, y ascendió este año a teniente coronel. Yo me retiré como teniente coronel en el año 94. Y en el ejército, en el caso de que hubiera simultáneamente en algún acto, en lo que fuera, personal retirado y personal en actividad, al mismo grado, el que está en actividad tiene prioridad jerárquica sobre el que está retirado. Claro. Y este individuo salió teniente coronel este año, y cuando viene con el ascenso me dice, bueno, Tano, te voy a dejar que me tutee un mes más. Dentro de 30 días se terminó el tuteo, ¿no? Qué bárbaro. Así que bueno, sí, nos reímos muchísimo. Qué lindo, qué lindo. Le voy a pedir antes de ir cerrando la nota que la mayoría de que lo estamos escuchando pertenecemos a la compañía de reserva Paraná, que les mande un saludo a la gente de la reserva. Bueno, yo estoy en contacto más o menos cercano, en particular con uno de los reservistas, no sé si ustedes lo habrán conocido en un momento, Carlos Piñeiro, que es para que esté en actividad, que cada tanto nos cruzamos al lado. Yo sigo con esta locura, este año cumplí 50 años de paracaidista y sigo saltando como la primera vez. Qué bueno, qué bueno. Y me hace mucho bien esa actividad, así que, y estoy en contacto, así, me entero del movimiento de los reservistas a través de Carlos Piñeiro. Qué bueno. Pero guardo una particular admiración por gente que saca de su tiempo, del tiempo de su familia, nada más que para prepararse sin ninguna obligación para cuando la patria lo necesite. Exactamente. Y me enorgullece y siento admiración por ustedes. Qué honor para nosotros recibir estas palabras, realmente son emocionantes y muy agradecido por estas palabras, y en nombre de la reserva, de la compañía de reserva Paraná, le agradezco este saludo y, como dije recién, estas palabras, nada menos que pero júntense en algún lado y nos vemos, así les veo las caras también, no son muy lindos. No, nosotros tampoco, pero seguramente vamos a organizar. Vamos a organizar. Usted está en Buenos Aires, ¿no es cierto? Sí. Pero me desplazo, no tengo problema. Yo ando seguido por allá. Ya después vamos a tener una charla en privado y le voy a comentar un par de cositas. Ando seguido por allá y seguramente no va a faltar oportunidad para que nos encontremos. ¿Cómo me gustó? Mi teniente coronel, así me voy a despedir. Mi teniente coronel, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por esta nota. Realmente fue muy linda nota y no alcanzan las palabras de agradecimiento y muy emocionante también.
Les agradezco a ustedes por tener la paciencia de escucharme y espero que hayan podido entenderme. Seguro, seguro. Siguen llegando saludos acá. Bueno, subteniente Ferrero, que también pertenece a la Reserva Paraná. Saludos, mi teniente coronel, sargento ayudante Giles. La obligación es con nuestros héroes y con la patria. Así que muchísimas gracias. Le mando un fuerte abrazo. Viva la patria y seguramente nos vamos a mantener en contacto. Viva la patria. Y créanme que ustedes son un lujo. En esta sociedad mediocre, ver gente, más que ver, sentir gente como ustedes, es una caricia al alma, reconforta mucho. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Lo menos que podemos hacer como argentinos, como ciudadanos, darle esa caricia al alma a nuestros veteranos de Tablada que también están presentes en esta noche y a nuestros veteranos también del Operativo Independencia. No hay que olvidarse, hay que tener buena memoria y muy buena. Bueno, Gustavo. Un abrazo grande, José. Que tenga buenas noches. Igualmente, abrazo grande, Gustavo, abrazo grande a todos. Hasta pronto. Hasta pronto, José.